entre 5 candidatos. Sergio Massa se impuso e irá a un balotaje contra Javier Milei. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados para ejercer el derecho al voto, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur. En cuanto a las elecciones presidenciales, del 74,66% de las mesas escrutadas, se dan los siguientes resultados. Sergio Massa, Agustín Rossi, de Unión por la Patria, con el 36,90%. Javier Milei, Victoria Villarroel, de La Libertad Avanza, con 30,51%. Patricia Bullrich, Luis Petri, de Juntos por el Cambio, con un 23,61%. Con estos resultados, Sergio Massa pasa a enfrentarse en el balotaje del próximo 19 de noviembre al aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei. Bueno, veníamos hablando de esto, por supuesto, y ahora con el escenario listo para noviembre. Sí, señor, 19 de noviembre. Ahí ya escuchábamos un poco el recuento de los números que dejaba las elecciones ayer en Argentina. Sorpresa porque Massa estaba tercero en las PASO y termina ganando las elecciones, aunque no le alcanza para llegar al gobierno. Y queremos hablar sobre esto y cómo impacta o puede llegar a impactar esta situación también en nuestro país. Por eso ya nos acompañan los invitados de esta noche, los analistas políticos. Camilo Filártiga, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Camilo. Y también el señor Mario Paz Castaín, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes. Mario, muy amable. La audiencia de C9. Nos le da un poquito de envidia cuando vemos el balotaje. Yo escuchaba que Milei hablaba ya con gente de izquierda, Massa busca alianza. Parece que es un ejercicio interesante. Alguien te critica esto, para la democracia parece que es interesante. No, yo creo que es una revalidación de un sistema que busca la mayor gobernabilidad o la mejor gobernabilidad. Un sistema de simple mayoría como es el nuestro se expone a que la primera minoría gobierne la República, que es lo que está aconteciendo acá por décadas. Y la verdad que sería interesante cuando alguna vez se intente alguna reforma parcial de la Constitución, buscar casi todos tienen una región, ¿verdad? En el Mercosur creo que casi todos tienen, ¿verdad? La mayoría. Segunda vuelta. Sí. Brasil tiene, Uruguay tiene, Argentina tiene. Nosotros somos la excepción en este. Creo que Bolivia también tiene, no recuerdo. No recuerdo. En este escenario somos los. No quiero improvisar, pero. Claro. Ahora, yo le veía aquí al señor Camilo asentir cuando decíamos, bueno, fue una sorpresa esta escalada que tuvo Massa. Sí, hay que ver los números, y cuando uno ve los números de las PASO a hoy o a estas elecciones de ayer, realmente uno ahí puede ver la magnitud del cambio, qué sé yo. Massa de agosto a la fecha de ayer ganó casi 3 millones de votos. Sí. O sea, da un salto realmente importante. Milei crece un poquito, alrededor de 500.000 votos más comparado con las PASO. Y Bullrich no solamente se estancó, sino que retrocedió, perdió 600.000 votos aproximadamente. Entonces eso permite explicar de alguna manera mejor la realidad política y lo que pasó en estas elecciones, ¿verdad? Realmente la performance de Massa y del peronismo en general, a nosotros que nos gusta estudiar la política y la dinámica política, es estructura, es presencia territorial, es también clientelismo, sin dudas, es la maquinaria del Estado puesta en función del poder, en función de las elecciones. Pero creo que también hay algunas señales que dio Massa en las últimas semanas interesantes que lo ponen como un político hábil, digamos. Un político hábil, sin hacer juicio de valor sobre si es ético, moral, qué sé yo. Un político hábil. Y el discurso que dio ayer en su discurso de victoria, digamos, ¿verdad? Realmente fue un discurso interesante, apelando a la moderación, apelando al centro del espectro político y haciendo un llamado a la unidad nacional frente a la amenaza que, dice él, representa. Esa fue la frase, ¿verdad? Sí. Hagamos un gobierno de unidad nacional. Sí, y habló también del fin de la grieta. Entonces eso tiene un mensaje importante. Ahora, ¿por qué gana? Porque nos preguntábamos y decíamos, ¿la economía está en crisis en Argentina? La verdad que con la Argentina se mueren todas
decían que aquí era el cementerio de las teorías. Bueno, la Argentina evidentemente nos está empatando o nos está ganando. Todos los manuales básicos de ciencias políticas, de sociología, te dicen que un oficialismo con una economía en bancarrota en ningún lugar del mundo gana. Y mucho menos un ministro de Economía, ¿verdad? ¿Por qué pasa acá? Y vi ley por ahí. Hay cuatro países en el mundo. O sea, los países en desarrollo, los que están en vías de desarrollo, la Argentina y el Japón. Así es. Entonces la Argentina es un caso atípico. Y acá hay que hacer una lectura, siguiendo el hilo de Camilo, hay que hacer es una muy buena elección de Massa, pero no del peronismo. Cuidado. Si miramos los antecedentes históricos en las elecciones últimas de la Argentina, el 36.6 para el peronismo es muy bajo. La última elección que recuerda el peronismo con un porcentaje parecido fue Daniel Scioli en la primera vuelta del 2015 con un 37%, o sea, 4 décimas más, unas cuantas décimas más. Y si miramos la elección de Alberto Fernández en el 2019, está con relación a esta, el peronismo perdió 3,5 millones de votos. Muy poca participación, también decían, la peor bueno, de sí, los 40 no se años. esperaba la participación del 80-81%, que más o menos es la participación en las generales de Argentina. Sí. Y hubo un 77%. Hay un 33% de esta forma, aunque realmente no es real, porque no participa al 100% nunca. Claro. Y pongámosle que hay un 7, un 8% que habrá que buscar esos votos que no participaron ayer. Y habrá que buscar, como decía, por eso el discurso de Massa, y por eso también inició Milei una especie de conciliación de su estilo frenético y agresivo, polémico, con una suerte de moderar su estilo para atraer los votos de Juntos por el Cambio. Se equivocó mucho Milei en esta pospaso, digamos. Se equivocó mucho Milei. Se equivocó mucho. Él y sus colaboradores también. Y a contrario censo, así por el contrario, Massa tuvo un excelente asesoramiento que se lo prestó Lula da Silva, dicho sea de paso. El gran componente comunicacional del equipo de Lula da Silva, que ganó las elecciones de enero, Actuó en Argentina. estuvo asesorando el núcleo central de ese equipo, estuvo asesorando a la Massa porque Lula da Silva concibió que la elección de Milei sería el fin del Mercosur. Eso lo dijo expresa y públicamente, yo estoy repitiendo nomás lo que él dijo, ¿no? Y por otro lado, entonces se afanó en mantener la candidatura de Massa con estos asesoramientos, más un asesoramiento de un asesor catalán que es muy conocido, Antoni Rubí Gutiérrez, que es un célebre consultor político, y otra consultora española que Esther es el nombre y no recuerdo el apellido. Ahora, perdón, y también se lo veía a Eduardo Bolsonaro al menos. Y a Eduardo Bolsonaro en el PC ayer haciendo campaña incluso. Exactamente. Campaña. Tanto así que la televisión argentina lo tuvo que cortar porque estaba rompiendo la vez. Sí. Una forma de integración curiosa, ¿verdad? Sí, bueno, pero eran los centros de colisión política que estaban en juego ayer también. Sí. Y digamos que pienso que la elección del balotaje, o sea, el 19 de noviembre, es otro partido. Aquí hay una diferencia de 6-7 puntos, pero todavía no está jugada la última carta. O sea que ni Massa tiene, por eso hizo un discurso tan abierto ayer, porque ni Massa está tan seguro de que pueda ganar, ni Milei, por supuesto. ¿Podrá crecer? No creció. O sea, en la elección de agosto tuvo el 31.8.5, no recuerdo más o menos, y ayer tuvo el 29.9, retrocedió un poco. Y ese 22%, a ver cómo se parte. Nunca me parece que el 22% va a ningún candidato así. No entero, van. Estos van a ir franjas aseguradas. Hay sectores del radicalismo que ya dijeron abiertamente que no votarían por Milei. Tampoco lo haría la izquierda, evidentemente. Bregman ya dijo, la candidata que ayer obtuvo el 2,76% de los votos.
Pero cualquier porcentaje ayuda acá. Claro. Un voto ayuda. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero queremos hablar todavía. La gente pregunta mucho qué nos conviene a nosotros, dicen, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos conviene a nosotros? Así que queremos hablar un poco de ese lado también, ¿verdad? Sí, Se puede hablar claro. Y de ese algún lado es candidato fundamental. mejor para el Paraguay. Sí, totalmente. ¿Hacemos pausa? Sí, ya venimos. Por eso también quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón agradecerles. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Quiero Bueno. Ahí estaba parte de lo que era el discurso y destacaba también una palabra, la partidocracia. ¿A qué se refería cuando mencionaba eso? La verdad que no entendí muy bien la frase, porque en realidad si él va a convocar a líderes de los otros espacios políticos, naturalmente está haciendo un acuerdo político también. Claro. Yo creo que él va a apelar y va a hacer un llamado también al electorado de los otros espacios políticos, quizás más que a los dirigentes o líderes principales, ¿verdad? Por eso es que él en este último mensaje, me parece a mí que con muy buen criterio, transmite un mensaje de mesura frente a lo otro, que ya decía muy bien Mario, lo frenético, lo caótico, el salto al vacío, decían algunos periodistas argentinos. Muy interesante cuando se pregunta cómo votan a un candidato como Milei. Dicen, porque la gente está tan mal que prefieren saltar al vacío y ver qué pasa a quedarnos como estamos en este momento. Con la estructura de siempre. Exactamente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, creo que el error en las últimas semanas cometida por Milei es que me parece que se pasó de rosca con esa idea y generó ya un temor en la ciudadanía frente a algo totalmente incierto. Hasta con el Vaticano habló uno de sus candidatos. Pero Sí, el prócer de ellos. sí, ¿Cómo se llama? Alberto Venegas Lynch, que es un señor de 83 años, que es, para Milei es el prócer de los movimientos libertarios. Él dijo, vamos a suspender las relaciones con el Vaticano mientras Francisco sea el Papa. claro. Bueno, eso en la Argentina tuvo su problema. Claro. Ahora, escuchando el discurso y viendo el actuar político de Sergio Massa, ¿qué nos espera para el Paraguay en caso de que él gane el 19 de noviembre próximo, Camilo? O Mira, Mario, ¿no? Te cedo, por favor. Mire, Massa es un personaje de la política. Es un político hábil, avesado. Si llega a ser presidente de la República, que tiene una probabilidad, hoy tiene la primera probabilidad por lo menos, vamos a tener un pequeño problema por las cosas que pasaron en los últimos meses. El tema de la hidrovía, el tema de Yacyretá, Su propia y una visita. relación compleja
entre una economía descalabrada, en bancarrota, que permiten el contrabando fino y directo de muchas cosas, de muchos productos que están repercutiendo en la producción nacional también. Entonces, no es tan sencilla la cuestión, y menos si, por ejemplo, allá se produce una gran devaluación, que es lo que se va a venir. Sea Milei, que más o menos si habla de la dolarización, será ese el impacto, y Massa, que lo retendrá por un tiempo, porque tiene que aplicar estos planes, sostener las tarifas de alguna manera, pero en algún momento el déficit fiscal que tiene la Argentina es tremendo. Tremendo. Entonces eso no se aguanta, eso va a explotar en algún momento y va a haber una política de ajuste muy fuerte y va a repercutir en todas las políticas, la interna y la externa de la Argentina. Entonces vamos a tener una compleja relación, sea quien sea el presidente, por estos problemas que estamos señalando. Lo que tiene que hacer el Paraguay es probablemente, cuando Massa sea presidente, si es que resulta electo, habrá que acudir a la diplomacia protocolar, porque eso es lo que corresponde. Massa va a ser el primero en hacer eso, porque es hábil, tiene la inteligencia y la capacidad, así como estuvo anoche diciendo estas cosas, lo va a decir de buena al canto, de invitar al Paraguay a una mesa de diálogo, de reflexión, de compartir juntos el porvenir de la patria grande. Ya escucho ese discurso de Sergio Massa. Pero nosotros no tenemos que dejarnos envolver por los encantos de Jamelín, como decían, ¿no? De la flauta. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses permanentes, que son los intereses que se juegan en las relaciones internacionales. Entonces, en base a eso, mantengamos la buena comunicación, la buena relación, pero no retrocedamos. Y acá es muy importante acudir a las instancias que correspondan. Nosotros tenemos un problema en la hidrovía, por ejemplo, que afecta al Mercosur. Porque lo que impone la Argentina no es simplemente un peaje, es una restricción arancelaria que está terminantemente prohibida intramercosur, dentro del Mercosur, entre los países. Y nosotros debemos acudir al derecho del Mercosur y a las instancias, si es que ya no se acudieron. Camilo. Más que lo que diga el acuerdo de Santa Cruz. Suscribo lo que dice Mario, solamente complementar quizás que los intereses del Paraguay, creo que también, para analizar esos intereses también tendríamos que tener en cuenta la suerte de nuestros compatriotas que están en la Argentina, un número importante, y que ha funcionado históricamente en el Paraguay como una válvula de escape social de las deudas sociales de nuestro Estado que se, digamos, amortiguan con esa idea del Estado presente que tienen en la Argentina, ¿verdad? Este no es un detalle menor, porque a menudo escucho que con cierto desdén se habla de la Argentina, Argenzuela y ese tipo de cuestiones. Cuidado con eso, ¿verdad? El Estado argentino, con todos sus problemas, con toda la crisis que tiene, es un Estado que acoge a cientos y miles de compatriotas de todos los niveles sociales y de todas las clases sociales, y creo que ese colectivo paraguayo en la Argentina va a sufrir más con un gobierno de Milei que con un gobierno de Massa. Para preguntarle sobre Milei, justamente, queremos compartir el discurso que él daba anoche y después hablar de qué va a pasar con el Paraguay en caso de que él gane, ¿sí? Es un día histórico, porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país.
Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. No venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Ahora, la casta desapareció el discurso. Antikirchnerismo. Acá quiero un comentario nada más. Interesante en la dinámica política entender las facetas, ¿verdad? Una cuestión es la faceta del proceso electoral cuando el candidato tiene que ganar una elección, donde se puede permitir una serie de cosas, y acá ya estamos viendo a un Milei en función ya casi de gobernante, un discurso, necesita el voto de los otros. Necesita el voto, o sea, la motosierra de Milei en este caso ya no le corta a los radicales, a los del PRO como hacía antes, ni a la izquierda como hacía hasta hace 20 días, ya le corta solamente a los kirchneristas, ¿verdad? Sí, está clarísimo. Focalizado el discurso. Bajó los decibeles porque necesita los votos. Sí. No sacamos derechos, sacamos privilegios. Sí, claro. Y bueno, y va a tener que hacer algo que a lo mejor a las duras de ese sector vamos a ver cómo le resulta, porque él les vendió un discurso con una esencia, sobre todo a los jóvenes, porque el voto de Milei es un voto fundamentalmente joven y de muy adultos y de gente incluso de bajos recursos, de bajos niveles, que les movió a cambiar este sistema. Mucho también dice que es la característica del electorado, es más bien un voto masculino, digamos. Un voto masculino, un voto de estas características. Ahora, ¿nos puede perjudicar que gane Milei como país, como política, con el tema de la hidrovía, las deudas con Yacyretá? Eso hay que ver en la práctica, hay que ver en función de gobierno. Difícil es hacer alguna hipótesis sobre eso. Yo sí creo que sobre la colectividad paraguaya en Buenos Aires, en la Argentina, creo que sí va a haber un efecto negativo por el perfil de Milei. O sea, Milei tendría que prácticamente ser otra persona en función de gobierno para cambiar su modelo de gobierno. Y esa excursión al Garrahan para curarse, pero dicen, ese es uno de los... No, ya lo dijo expresamente. Milei lo dijo expresamente. A los extranjeros radicados en Argentina, toda la atención. A los que vengan a hacer tour sanitario, no. Sí. Pero igual de pero nosotros tenemos un correlato, una correspondencia diaria prácticamente, si no es diaria, semanal, de gente que cursa en las provincias de ida y vuelta, por atención médica, por cuestiones educativas, de cursos, de colegio, en fin. Hay una vinculación muy fuerte que entiendo, como dice Camilo, que esto va a afectar a la... Pero además Milei plantea un achicamiento del Estado severo. Claro. O sea, ese video que se pasaba fuera del ministerio, fuera tal cosa. Bueno, él plantea un achicamiento del Estado radical. Como decía Mario, vendió un producto electoral que es muy difícil de sostener. Y además yo creo que es profundamente contradictorio con una idea de la democracia. Vos en democracia no gobernás solamente con los que te caen bien o con quienes coinciden contigo. Vos gobernás con todos, tenés la obligación de gobernar con todos. Y él hace una semana o un tiempo atrás ya le trae a Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo. Ahí entran las contradicciones. ¿Verdad? Que sabemos quién es, no es cara nueva ni mucho menos, y es más casta que cualquiera de los peronistas. Entonces... Es complicado el lugar desde donde él se puso, pero fue efectivo, un candidato que sacó 8 millones de votos. Está metido ahí en la discusión. Está metido en la discusión y la relación. Imaginemos a Milei presidente, como pedía Fernanda. Imaginemos a Milei presidente. Después de la pausa puede contarnos. Correcto. ¿Cómo sería, verdad? Pausa breve, ya venimos. Antes en Asunción, de 23.000 que estaban habilitados acá en la zona de Asunción, en el consulado. Fíjense en el siguiente dato. 387 votantes en Encarnación. 378. 15% de participación. También. Acá parecía mucho de una Asunción por la fila, pero realmente en el número es muy flojo, claro. ¿verdad? ¿En el último lugar? Y en el último, 328 votantes en Ciudad del Este. El 17% de la participación esperada de argentinos que están en estos lugares. Y veía incluso algunos datos de cómo se repartió la torta y Milei ganaban en las elecciones de argentinos acá en Paraguay.
creo que es razonable, digamos. Quizás el voto argentino acá es un voto también, un voto bronca también en alguna medida, ¿verdad? O sea, es un voto de rechazo. Tuvieron que irse del país. Y pero como iba a decir Mario, para cerrar más brevemente lo que decía. Brevemente, Milei presidente es imprevisible en la relación internacional, no solo con el Paraguay, sino con el Mercosur. Él lo atacó y lo acusó a Lula de comunista, que el Mercosur en estas condiciones es mejor salir. Entonces, prácticamente una presidencia de Milei nos va a complicar la relación en el bloque y la relación bilateral también. Aparte de los perjuicios que ya podrían sufrir los connacionales en materia de los subsidios que están abiertos y que siguen existiendo planes para los mismos en la Argentina. Camilo, un resumen así en segundos. No, digamos, suscribir lo que dice Mario, creo que la característica para mí principal de Milei tiene que ver con esto, con la incertidumbre. Y eso es una preocupación a nivel interno y a nivel regional también. Yo creo que las cosas se van a complicar con una eventual presidencia de Milei. Pero puede darse, ¿crees vos? Por supuesto que puede darse. El resultado está abierto. El resultado está abierto y hay que ver cómo se van moviendo las fichas y sobre todo cómo se van alineando los electores de los espacios políticos que quedaron más rezagados. Claro. El 20 de noviembre le esperamos. Correcto. Dale, ya está Hecha, firmado el contrato. Sí, Gracias, dulce, ya para Sí, ahí con más navideña, un gorrito. Gracias, Mario. Gracias, Camilo. por favor, a ustedes. Muy amables ambos por su presencia en esta tarde, noche de lunes. Hacemos pausa. Breve pausa y ya volvemos.